Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy me encuentro en Foz de Iguazú, como pueden ver a mis espaldas. Estamos viajando hacia Ciudad del Este. Muy emocionado porque estoy pensando, hace unos días vengo planeando este video, va a ser la guía definitiva de Ciudad del Este, actualizada al día de la fecha. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo voy de acá hasta el puente, dónde dejo el vehículo estacionado, cómo cruzo, los diferentes medios de transporte, toda la data de AFIP nueva de aduana actualizada a pleno. Te voy a mostrar mi recorrido en Ciudad del Este y también te voy a mostrar mis lugares de confianza donde puedes ir a hacer compras con los ojos cerrados. Así que no te muevas de este video porque te prometo que te va a gustar y te va a ser de mucha utilidad a la hora de venir a hacer tus compras y que tu compra sea una experiencia divertida, entretenida, una experiencia inolvidable. Seguime hasta el final. Vamos ahora a buscar el vehículo y nos vamos al estacionamiento. Ya estamos camino al estacionamiento donde voy a dejar el vehículo aparcado para caminar hasta el puente. Poquitas cuadras, un par de metros. Ya te muestro bien el lugar donde lo guardo, que es de mi confianza. Zona de estacionamiento, pero te voy a mostrar precisamente el que yo lo dejo. Ya estamos llegando. Ya dejamos el vehículo en el estacionamiento. Este es el frente para que se orienten. Y cambia completamente el paisaje de Foz de Iguazú. Ya llegamos a la zona netamente fronteriza donde el mercado abunda de cubiertas, de tráfico de taxis, motos, gente que está yendo y viniendo todo el día. Vamos camino al puente, un par de metros, tenemos el río Paraná de fondo, espero se alcance a apreciar. Y ahí desde el puente les muestro las opciones que tenemos para cruzar. Como les había comentado, esta zona, ya llegamos prácticamente al puente. Acá vemos las oficinas y los controles migratorios y aduaneros del lado brasilero. Pero quiero mostrarles esta zona que es toda de comedores, están las mototaxis, que es una de las opciones de la que les voy a hablar más adelante. Acá podemos ver el tráfico de la gente que ya va cruzando en sentido hacia Ciudad del Este. Vamos a cruzar el puente, les sigo comentando y les comento lo que les prometí, las opciones para cruzarlo. Yo hoy elijo cruzar caminando porque es un lindo día, vientito, está relativamente fresco. La frontera Brasil-Paraguay, rumbo a cruzar el puente de la Amistad. 650 metros tan solo nos dividen del próximo destino, Ciudad del Este, Paraguay. Ciudad del Este. Vamos, Pupo. Ya cruzamos el puesto de migraciones y aduanas del lado brasilero, pero recuerden, por un tratado entre países, si nos vamos a mover en la zona comercial de Ciudad del Este, solamente vamos a hacer nuestras compras y volver, que es lo que la mayoría de la gente hace, no necesitamos hacer ningún trámite, ni en Migraciones Brasil, ni en Migraciones Paraguay. Ténganlo presente, cruzamos directo. Como les había prometido, les voy a contar las opciones para cruzar. La primera, como habrán visto, viene mi vehículo particular, ya me adueñé de un vehículo y lo dejamos en un estacionamiento cerca del puente. Pero no es la única opción. Obviamente que podés venir en tu vehículo y dejarlo en un estacionamiento del lado de Ciudad del Este. Esa es una de las opciones en caso de que hayas venido con tu transporte hasta Foz de Iguazú o hasta Puerto Iguazú. Otra de las opciones, te voy a nombrar un montón, así vos antes de venir ya elegís la de tu conveniencia. Otra de las opciones es cruzar en taxi. Te pueden buscar desde el hotel y dejarte en Ciudad del Este donde vos quieras, en algún punto estratégico donde te quede cerca lo que tenés pensado hacer. Otra opción es venir en bus hasta el puente, cruzar en moto. Es una opción rápida y económica. No a todo el mundo le gusta. Es un cruce bastante cargado de adrenalina. Al que no le gusta eso, le sugiero buscar otro método. Hoy en día también podés venir. Podés también desde Puerto Iguazú venir en bus. Desde Ciudad del Este, desde la estación terminal que está en el centro, podés también venir en bus. Disculpen el audio si se mete ruido de camiones y el viento, estamos cruzando el puente. Así que bueno, es lógico. Les sigo comentando sobre las opciones y escuchen esta. Después podés comprar un tour de compras estando en Foz de Iguazú o estando en Puerto Iguazú, que te va a buscar desde tu hotel, te va a traer a Ciudad del Este y te devuelve al hotel. Pero ten en cuenta algo, pregunta cuánto tiempo te van a dejar en Ciudad del Este. Recuerden lo que les digo en todos mis videos, hace falta tiempo para estar en la ciudad porque se pasa volando. Y 2, 3 de la tarde
ya cero actividad comercial en la mayoría de los locales. Tengan muy presente eso. Hay cosas en las que voy a ser reiterativo, pero les va a servir al final del video. Por ejemplo, el horario lo digo siempre y lo voy a seguir repitiendo. Seguimos hasta el final porque tengo mucha data nueva, actualizada de AFIP, del sistema aduanero. Paré a hablar personalmente para evacuar todas las dudas que me hacen los usuarios en los mensajes, en los comentarios. Paré a consultar absolutamente todo y todo se los voy a comentar en este video. Imponente, la bandera de la República del Paraguay nos da la bienvenida a Ciudad del Este. Ya estamos entrando, mucha gente caminando como yo. Ya estamos viendo la cantidad de gente que viene en moto, vehículos, tránsito. Algo que me olvidé mencionar, las opciones. Pueden venir también hasta el puente y tomar una combi, es una opción económica. Vamos a ir ingresando a la República de Paraguay sin hacer trámites como se lo mencioné anteriormente. Y seguimos desde la calle principal de Ciudad del Este, así les muestro cuál es mi recorrido. Ya quedaron atrás los controles, los puestos, mejor dicho, porque no son controles, tanto del lado de Brasil como del lado de Paraguay. Ya estamos entrando a la ciudad propiamente dicho. Vamos a ver algo. Bueno, las sugerencias que siempre le doy, háganme caso. Van a encontrar un montón de gente en la calle, vengan en auto, a pie, como sea. Un montón de gente en la calle que les va a ofrecer su servicio, llevarlo a tal lugar, a tal otro. Créanme y háganme caso en lo que les digo, para disfrutar al mango de su experiencia. No sigan a nadie. Las casas grandes, las casas conocidas, no tienen gente captando clientes en la calle. Eso se lo voy a recomendar a cada rato. A mí no se me acercan mucho. Supongo que es porque uno va con la cámara, va grabando, entonces como que voy tranquilo, ¿no? Pero he hecho la prueba, ¿no? También cuando está uno con la cámara, todo el tiempo te están ofreciendo llevarte a los lugares conocidos. Llámese el Shop, Nisei, Shopping China. Vayan por su propia cuenta. Este video les va a servir para llegar a todos lados por su cuenta sin estar siguiendo a nadie. Va a ser la mejor opción. Acá les estoy mostrando la calle principal por la que ingresamos a Ciudad del Este, que es la misma que comunica, si uno sigue en este sentido, llega hasta Asunción, pero esa no es la idea. Nosotros nos vamos a quedar acá, Ciudad del Este. Te lo voy a mostrar por completo, te voy a pasar todos los datos. Acompáñame. A ver, estamos caminando hasta la Rotonda Mona Lisa. Es un punto de referencia. Ahí lo voy a nombrar varias veces en el video para que ustedes lo tengan también, lo tomen como un punto geográfico de referencia. Y de ahí en más nos movemos para diferentes lados. El circuito que voy a hacer es casi redondo y va a incluir mis lugares recomendados, los lugares donde cambio el dinero, lugares de compra y los negocios confiables. Vamos para allá. Y miren dónde me encuentro. Con Mona Lisa, aparte mirá cómo va creciendo este canal, con Mona Lisa Cameraman, que no es poca cosa, que ya lo vamos a ver al cameraman, lo vamos a hacer trabajar, lo que va a renegar este muchacho para cobrar su trabajo también no te puedo explicar. Lo importante, llegamos caminando por la avenida que les mostré, que cruzamos el puente, llegamos a la Rotonda Mona Lisa. Acá ya les voy a mostrar dónde cambiamos dinero y les voy a mostrar dónde empezamos nuestro recorrido para las compras. El primer lugar que vamos a visitar es el shop, pero te lo quiero mostrar desde afuera y adentro te quiero mostrar qué es lo que van a conseguir, que es uno de mis recomendados. ¿Vamos para aquel lado, cámara? Vamos. Me encuentro bien frente a la Mona Lisa. A mis espaldas tenemos la cooperativa de cambio donde aconsejo y recomiendo cambiar dinero. Es de mi confianza, sirve para, si están en Brasil, comprar unos reales para moverse allá, cambiar los dólares. Trajeron pesos, siempre compren dólares antes de ir a los negocios. Con pesos, compren dólares. Pueden hacerlo acá, tranquilamente. Les muestro dónde. Acá tenemos la Mona Lisa, que es un punto de referencia de Ciudad del Este. Acá tenemos la Rotonda, que es donde les mostré. Y la casa de cambio, la cooperativa de cambio. Vamos a seguir caminando hasta llegar a Cell Shop. En Cell Shop les muestro el frente. Empiezo esta caminata en Mona Lisa. Vamos a seguir esta callecita por tan solo 50 metros, llena de puestos, de vendedores de lentes, juguetes. También. Gracias. Hola amigos. Un montón de vendedores ambulantes, un montón de puestos. Pero en pocos metros ya llegamos.
Y finalmente llegamos al conocidísimo Cell Shop. Acuérdense, siempre lleguen por su cuenta, no sigan a nadie. Estamos en Cell Shop Importados, se lo muestro desde enfrente, así se ve mejor el frente, lo pueden apreciar mejor y no le van a errar. El frente es bien grande, allá en la esquina tenemos Mona Lisa desde donde venimos caminando y vamos a entrar. Desde adentro les cuento un poquito. Olivia. Ya estamos en el interior de Cell Shop, un negocio enorme. Acá tenemos indicaciones de los pisos, pero en este lugar vamos a conseguir de todo: tecnología, bebidas y alimentos, perfumería y cosméticos, moda casual, moda deportiva, suplementos, juguetería, sanitarios, camping, aventura, entrega de celulares, moda infantil. Acá van a encontrar absolutamente de todo, pero les voy a contar cosas que me van preguntando. Estoy grabando acá en Cell Shop, aprovecho este recorrido y te cuento sobre los medios de pagos. Podés pagar en efectivo, en pesos, dólares, reales, guaraníes. Eso es lo que es efectivo. Podés pagar también con tarjeta de crédito con un 5.3% de recargo y de débito con un 3.3% de recargo. Esa es la información sobre los métodos de pago. Muchos me consultan también por las aplicaciones y billeteras virtuales. Siendo argentino, como es mi caso, no las podemos usar porque necesitamos una identificación, un DNI, lo que sería para nosotros, pero de Brasil. Así que, por ese lado, al día de hoy, data actualizada la que te estoy trayendo, al día de hoy todavía no podemos pagar con billeteras virtuales. Saco los ojos de la cámara porque estoy bajando la escalera. Así que, bueno, seguimos con este recorrido por Ciudad del Este. Unas imágenes, esto simplemente quería mostrarles que estoy en el Cell Shop, pero pueden ver en el canal un montón de videos sobre esta tienda, que a mí es una de mis favoritas y de mis recomendadas. Vamos a seguir el recorrido por Ciudad del Este. Bueno, acá estoy con mi cameraman, nos vamos para... Les cuento, les dije que les iba a indicar mis recorridos, así que seguimos. Vamos a bajar en sentido opuesto a la rotonda Mona Lisa. Salimos recién de Cell Shop, estamos en la puerta. Vamos a iniciar una bajada, les recuerdo, en sentido opuesto a la rotonda. Vamos ahora para Giga Racing, otro de mis recomendados cuando necesites indumentaria para moto, cascos, lo que sea. Pero no te vayas, porque de Giga vamos a seguir viendo electrónica, perfumería, bebidas, todo lo que te pueda hacer falta en Ciudad del Este. Y en el camino te voy a ir dando tips, data, ¿cierto, cámara? Vamos. Yo te necesito. Gracias, mi amigo. Mira, te recuerdo el tema dólares. Te pongo acá en pantalla los que sí funcionan. Estos son los que sí funcionan. Y acordate, estos que te pongo acá no funcionan. Si no tenés forma de cambiarlos, tráelos a Ciudad del Este. Anda a la cooperativa de cambistas donde te dije, ahí te lo van a cambiar. Obviamente te van a cobrar una comisión. Pero acordate, los que sí funcionan y los que no funcionan. Después no llegues acá y te encuentres con la sorpresa. Ya te lo voy adelantando. Yo te quiero dar toda la data. Vamos a hablar de tema aduanero. Info renovada, info actual. Te voy a contar las cosas que no se puede llevar. Lo que te digo siempre, lo permitido sigue estando igual. $300 entrando por tierra, como va a ser nuestro caso. Ingresando por tierra, por Puerto Iguazú. $300 por adulto, $150 por menor de edad. Menor de 16 años, 150. Acordate, y los adultos también tienen derecho a un celular y a una compu por persona. Así que eso es lo que podés pasar. Estamos. Te cuento lo que no podés pasar. No podés llevar un neumático en tu baúl, por ejemplo, porque no te lo van a dejar pasar. Es considerado autoparte. No te lo van a dejar pasar ni pagando impuestos, ni franquicia ni no franquicia. Es una de las cosas vetadas. Vapers, vapers, vaporizadores, como quieras, no podés llevar. Acá me están corriendo, gracias cámara. Nos están por llevar puestos como corresponde. Vamos a caminar 2 o 3 cuadritas, seguimos subiendo en dirección opuesta a la rotonda Mona Lisa. Vamos a seguir ahora nuestra subida para ir a Giga. Ya te voy a mostrar todo. Pasamos por San Telmo Restó, que es un lugar donde podés venir a comer. Siempre me preguntan también dónde podés comer. Te voy a mostrar más opciones, te voy a mostrar un patio de comidas muy interesante con variedad. Pero ya estamos llegando a Giga. Vamos a saludar a todos nuestros amigos de Giga y seguimos nuestro recorrido. Quédate, queda un montonazo de data para vos.
Caminamos un par de cuadritas de la esquina, una cuadra, para ser bien precisos, en sentido opuesto a la rotonda de Mona Lisa. Les muestro cómo es el lugar donde van a doblar, sea vengan a pie o vengan en vehículo para ir a Giga. Acá vamos a bajar escasos 50 metros y nos chocamos con Giga. Allá lo tenemos de fondo, el cartel verde que vemos al final, y ahora seguimos desde el local. Bueno, después de haber caminado escasos metros de la calle que veníamos, la calle de Cell Shop, llegamos con el cámara finalmente a Giga Racing. Mirá qué es esto. Esta es la juguetería para nosotros. Ahora cuando entremos te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Mirá, mirá. Mirá lo que es esto. Tenés la bota que busques, el casco que busques, campera, olvídate, conjuntos para el enduro, motocross, lo que quieras. Tenemos todo, accesorios. Recién llegada hace poquito, te lo mostré en otro video, la mochila con la pantallita programable para que vos pongas la escritura que quieras, el dibujo, lo que quieras, el video que sea. Fíjate lo que es esto de cascos, fíjate. Acá está, repuestos. Mirá la línea de escape, te querés matar. Las camperas turismo, para todos, hombre, mujer, todos los talles. La línea de cascos, súper completa. Los pisteros, los veloces, no se quedan afuera. También está todo, los conjuntos de cuero, los monos, están todos. Botas tenemos para aventura, para velocidad. La línea de intercomunicadores Interphone, una línea súper completa, una línea un poco más accesible y con las prestaciones de una marca premium. Premium con toda la data, toda la tecnología, todo lo que se está usando en este momento. Mirá lo que es la variedad de conjuntos para el enduro, los pantalones para viajar. Y desde hace un poquito tiempo tenés disponible la línea Wunderlich para tu BMW, para tu mamalona. Vení a buscarla acá. Acá la tenés. Ya no tenés que pedir más a Europa. Ya lo tenés acá. Te muestro. Hay más botas, más equipamiento. Y algo que te quería mostrar porque te va a volar la cabeza. Recién ingresado a la tienda, toda la línea de Airo Commander 2 con un precio increíble. Es el Commander 2, el último. Sí, el que viste en las publicaciones de Europa, de todo eso, lo tenés acá. ¿Dónde va a ser? En Giga Racing. Todos los colores, todos los talles y un precio increíble. Comunicate con los chicos. Yo siempre te dejo la data acá abajo, el contacto. Te comunicas con Leandro, con Yamil, con cualquiera de los chicos. Te van a dar toda la información sobre talles, colores, precios, lo que vos le preguntes o cualquier accesorio que quieras para tu motocicleta. Pero esto no son todas las novedades de Airo. Vení, mira estas. Vení. A vos que sos más de la ruta, que sos del día a día, que sos de viajar, que sos de la pista. Mirá lo que está esto. Esta es la línea Matrix de Airo en sus versiones fibra, en su versión fibra de carbono. Mirá lo que es este casco. A ver si se súper aprecia el compuesto de fibra de carbono. Es increíble. Todos vienen con su visor para sol. A ver si lo puedo abrir con una sola mano. Sun Visor, como pueden ver acá. Uf, qué casco. Y escúchame, comunicate con los chicos porque te van a hacer un precio increíble. No te olvides de mencionarme. Decirle que viste mi video. Cuando te comuniques con ellos, decirle que estás hablando de parte de Tato, que aparte de los excelentes precios vas a tener una bonificación. Quiero seguir este recorrido por Ciudad del Este. Ya te indiqué perfectamente cómo llegar, lo fácil que es llegar a Giga Racing. Pero ahora lo que quiero es que Leandro nos cuente algo. Te voy a contar acá la flexibilidad para pagar. Pagas en pesos, dólares, reales, guaraníes, tarjeta de crédito, débito y más que nos va a contar Leandro. Le vamos a robar un minutito, a pesar de que está atendiendo, está con gente como siempre. Giga siempre está atendiendo a todos los amigos argentinos, brasileros, paraguayos que vienen a buscar los productos que no conseguimos. Está todo acá. En un solo lugar resuelve todo. Mi amigo Leandro, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Una alegría como siempre estar acá en Giga. Sabes que lo considero mi segunda casa. Tudo bem já. Pues sabes que tengo consultas para vos. Diga. Primero, que me pregunta la gente en los comentarios. ¿Con qué aplicación podemos pagar? Aqui pode pagar com desde dólar, real, pode pagar com tarjeta de crédito. Bien. Dale. Aplicativo Pix brasileiro Pix. Ou aplicativo Velo. Ou Belo. Sim. Né, não. Sim. Esse aplicativo para o pessoal da Argentina seria o melhor aplicativo. Excelente. Ele tem uma taxa pequena que fica em próprio aplicativo. Vamos supor que tem que me pagar $100. Sim. Tem que ter 110, 112 dólares em la cuenta acreditados para que exatamente para vos vai cair 100 Exacto. igual.
mas tem que ter porque o aplicativo cobra uma tarifa. Exacto, Sí, exacto. mas é incrível a facilidade. Buenísimo, Tudo pelo telefone, todo práctico. Muy práctico. Muy 5 práctico, muy minutos, rápido. Qué bueno, 5 qué bueno. minutos ya está feito. Ténganlo en cuenta, antes de venir a Giga, ya que estás en tu casa mirando este video, cuando termines el video, no me vas a cortar ahora para ponerte a bajar la aplicación. Sí. Cuando termines este video, bajás el aplicativo, velo, acordate, el aplicativo de pago, venís allí, haces tus compras tranquilamente, ya traes plata transferida, todo. Olvídate, más práctico, imposible. Siempre dándote soluciones la gente de Giga. Leandro, ¿y qué promo tenemos en este momento? O pessoal sempre pediu aquele capacete Commander da Aero, capacete para Big Trail, para viagem. Sí. Né? Chegou agora acá. Vamos a mirarlo, a lo que estuve mostrando, pero ya te mostré los cascos. Ahora, Leandro, sí, pero ahora vos nos vas a hablar de cómo lo estamos imponiendo en el mercado. Esse produto. Mirá lo que es esto. Commander 2. As diferenças que tem. Primeiro, abertura da viseira. Bien. Com botãozinho para clicar, Práctico. fechar e para abrir. Dale. Visor já tinha, só que Sí. aqui temos hoje sistema para retirada do casco em caso de acidente. De emergencia. Sair rapidamente o casco Muy bien. todo como se fosse casco de competição. Exacto. Dale. Porque ele já tem toda a estrutura para a competição. Ele é casco de carbono. Excelente. Independente da color. Exacto, exacto. Todos El son material de es carbono. Entrada de aire maior para o casco ficar mais refrigerado. Sim. Isso aumenta a durabilidade e a higiene do casco. Exacto. Dale? Aqui, antes a abertura do casco da viseira, Sí. dessa viseira, ela era assim, Agora está no muito mais lateral. prático. Antes Sim. era cá, rígido, muito firme. Então mudaram, a tecnologia chegou. Exacto, em va cambiando. casco. E que é melhor? Veio mais barato. Uf. O casco custava 499, o casco 1. Sí, Dale. el uno, me acuerdo. Tiene varias promociones, Sí. tal, mas o precio 499. Este 479. Mirá, el nuevo por $20 menos. $20 Mirá si no es menos. para Y el aprovechar. casco es un casco tope de muy gama. más evoluido. Sí. Mirá. Bueno, entonces, te venís a Giga, lo contactás a los chicos, a Leandro, a Yamil, a Puedes cualquiera. llamar, Sí. Dona Yo te dejo, Vilma, yo te, ahora estamos sí, todos está la aquí. señora, están todos. Yo te dejo los contactos acá abajo. No dudes en comunicarte. Ellos están atentos siempre a la jugada para comentarte todas las dudas, despejártelas y te esperan acá. Esta va a ser tu casa también, es nuestro kiosco, nuestra juguetería, es lo que nos gusta a nosotros. Venite con tiempo, como te recomiendo siempre, venite con tiempo porque hay mucho para ver, para elegir y para comprar. Así que con el amigo Leandro nos despedimos desde Giga, seguimos en este recorrido por Ciudad del Este. Quiero que conozcas todo, quiero que tu experiencia de compras en Ciudad del Este sea increíble. Nos vemos, seguimos caminando. Chao. Salimos de Giga, ponemos, a ver, para indicarles bien, ahora volvemos en el sentido de la rotonda Mona Lisa, que vamos a otro de mis favoritos, otro de mis recomendados. Seguime. Vas a ver un lugar que también tiene de todo. Vamos, mira, te muestro. Ahora te muestro la calle para adelante para que veas el sentido de que no sé, vas a seguir la mano nomás de la calle para llegar a este recomendado mío. No te vas a arrepentir. Acá vas a ver que vas a encontrar todo lo que quieras. ¿Querés foto y video? Bueno, acá donde estamos yendo, ni se habla. Pero no termina ahí el negocio. Tiene 1000 cosas que te van a gustar, te van a interesar y te van a convenir. Algo muy importante, un detalle no menor. Vamos, seguime, acompáñame. Ya llegamos a otro de mis recomendados. Me encuentro en Nisei. Mirá, acá te muestro el frente. Inconfundible. Tiene pantalla con sus colores, su publicidad. Vamos que te muestro un poquito por dentro y te muestro lo que puedes conseguir. Acá estamos entrando a Nisei, siempre muy concurrido, siempre con mucho movimiento. La gente que sabe elegir viene también a Nisei porque es un lugar de confianza. Mirá, mirá la bienvenida que nos dan acá, ya me vuelvo loco. Con este tele, que es un Sony, $1.459. Impecable, increíble. Pero te hago un paneo general, imposible quedarme. Tengo video completo de Nisei. Búscalo en el canal porque tengo toda la data, todos los precios. Mira lo que es. Te voy mostrando apenas. Mira, cámara, ponete al lado de ese tele, así se ve el tamaño. Mira lo que es. Casi como mi cámara, loco. No lo podés creer. 1.100.000 pulgadas. Vení a buscarlo. Mirá que está, 100 pulgadas. Un tele increíble. Hacé de cuenta que estás adentro del paisaje con este tele que te brinda Nisei. Acá en Nisei, acordate que es un video que se viene próximamente dedicado, exclusivo. Tenemos el Nisei Arena ya al final. Mirá lo que es. El paraíso de los gamers.
Acá vas a encontrar todo lo que sea informática high class, la encontrás acá, en el Nisei Arena. Acá tenés todo, tenés para probar también los productos, para ver qué es lo que querés, querés una placa de video, lo que querés. Acá lo tenés todo, olvídate, acá lo conseguís todo, todo de alta performance, está todo acá. Es una de las secciones de Nisei. Nisei tiene muchísimo, tiene perfumería, tiene bebidas, tiene electrónica. A ver, ¿qué más querés en un negocio loco? Los smartwatch están todos acá. Las tablets, las notebooks, las PC de escritorio, está todo acá. Tenés cosas para DJ, para editores de video, eventos. Mirá lo que es, te hago un paneo así general de compus, notebook, impresoras. Allá lo tenemos a mi amigo Seba, que está atendiendo en este momento. Está vendiendo robot barredora aspiradora. Un fenómeno, un capo. Contactalo a Seba, venite, habla con él. Él te va a asesorar sobre lo que necesites, especialista. Te va a hacer comprar el producto de tu conveniencia. Te sigo mostrando un poquito más de Nisei. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. Mirate, este Samsung. $665, un Samsung de 60 pulgadas. El cine en tu casa. Freidoras de aire. Uy, mirá una chopera tenemos ahí para estos días de calor intenso. Mirá, te la muestro más de cerca, así se te hace agua a la boca. Imagínate tu birrín, tu chop tirado en esta chopera a la temperatura que a vos te gusta, la ideal. Mirá lo que es la perfumería de Nisei. Viste que yo te recomiendo lugares de confianza, lugares con toda la mercadería posta, los mejores precios y la mejor atención. Vamos a seguir caminando, vamos, porque tengo mucho más para mostrarte. Si pensabas que este video terminaba acá, no, estás equivocado. Me falta mostrarte mucha mercadería, un lugar puntual y quiero mostrarte la forma para volver a Foz de Iguazú en caso de que no hayas venido en vehículo propio. Seguime, vamos. Dejamos atrás Nisei y para que no te confundas, salimos de Nisei y giramos a la derecha, agarramos esta calle que baja, mirá, te la muestro. Fíjate, tenés Lai Lai para no equivocarte y agarramos esta calle que baja. Acá nos vamos a otro de mis recomendados, que ya te voy a mostrar cuál es, no seas ansioso, esperá porque tampoco te quiero aburrir con tanta data, quiero que tengas toda la que necesitas, no más de eso. Vamos, mirá, acá tenemos Lai Lai, seguimos bajando y ya más cerca te muestro a qué lugar me refiero. Continuamos la bajada hacia el próximo destino. Voy mirando el camino bastante irregular. Estamos llegando a otro de mis recomendados, de mis favoritos, para que lo tengan presente cómo van a llegar hasta aquí. Y de acá van a tener la forma más práctica de volverse, ya sea a Puerto Iguazú o a Foz de Iguazú. Acompáñame, seguime que te muestro. Y finalmente llegamos a este último que te quería mostrar. Shopping París, donde se encuentra en el tercer piso Shopping China, donde también vas a encontrar en el último piso patio de comida súper surtido, que lo vas a ver en otro de mis videos, donde hacer un descanso con aire, con variedad de comida para elegir, muchas opciones. Y en Shopping China, que también encontrás videos específicos en el canal, vas a encontrar electrónica, perfumes, bebidas, ropa de marcas internacionales, absolutamente todo. Todo lo vas a encontrar en Shopping China. Otra opción potable para venir a hacer tus compras. Hola. Acá, ya en la misma esquina, te muestro cómo nos vamos a volver. Mirá, cruzamos nomás, salimos de Shopping China, pasamos por el estacionamiento de Shopping del Este y acá ya estamos en la parada de taxis. Y acá lo tengo a mi amigo Leonardo, que es el encargado de llevarme y traerme siempre a Argentina, mi taxista de confianza, que te voy a dejar el contacto abajo para que vuelvas a tu lugar de estacionamiento, a tu hotel, con máxima seguridad. Ahí vemos desde la parada de taxi, vemos Shopping París, así que tenés que caminar solo un par de metros, te subís al taxi de Leonardo y llegás a destino contento, tranquilo, después de haber hecho espectaculares compras. Queridos amigos, espero este video haya sido de su agrado, de su interés, que le haya despejado dudas. Cualquier duda que le quedó, ya saben, me escriben acá abajo en los comentarios, respondo absolutamente todo. Se armó el bocinaje acá, respondo absolutamente todo, así que a la espera de sus consultas. Nos vemos muy prontito. Si te gustó este video, no te pierdas este otro que también te va a servir. Nos vemos pronto, gracias, los quiero.